Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes en el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos, con la voz de Ismael Ismaco. Buenas noches. Buenas noches, gracias Nacho. Antes de dar lectura a la opinión del programa en el día de hoy, debo confesar, pedir disculpas a todos los teleaudientes acuciosos. En la historia de la semana pasada tuve un lapsus. En vez de decir 1911, dije 2011, cuando se descubrió obviamente que la London Pacific no pagaba los impuestos en el caso de la Brit Pariñas. Nuestra opinión de hoy día: institucionalidad y política en el Perú de hoy, mayo 2024. Las instituciones, desde el origen de sus inicios, se constituyen en virtud a quienes lo requieren. Y ello es así desde la familia primitiva hasta él o los estados-naciones, así como la manera en que organizan sus capacidades para lograr satisfactores que resuelvan sus carencias. La respuesta a cómo se organizan es lo que da cuenta de las denominadas civilizaciones y las diferentes épocas por las que la humanidad existe y llegado a este momento. El país no es ajeno a ello. Cómo se denomina política y gobierno. Las personas hacen las instituciones, y si las que las integran reúnen condiciones acordes a la finalidad de ellas, entonces éstas se desempeñarán a la altura de lo que las otras instituciones esperan, así como la propia sociedad nacional. Estas condiciones acordes hacen referencia básicamente a la formación humanista y técnico-científica que el tiempo moderno demanda. Si una institución se denomina inteligente y honorable, es debido a que sus integrantes lo son. Tres preguntas importantes vienen al caso. ¿Las instituciones en el Perú de hoy son inteligentes y honorables? ¿Estas se organizan políticamente teniendo como fin supremo a la persona y al bien común? ¿Se conducen enfrentando y superando con sabiduría los obstáculos y conflictos que confrontan? Seguramente las respuestas lógicas a estas tres interrogantes serán simples y rotundamente negativas. Basta con una mirada al Congreso de la República, a la institución de la Presidencia de la República como eje del Poder Ejecutivo, a la institucionalidad de la prensa oficialista, a los partidos políticos, especialmente a los que, ganando las elecciones en el 2021, se han voluntariamente dejado deglutir por quienes la perdieron. Pareciera que no existe un horizonte de luz para la gran mayoría de peruanos en términos de su calidad de vida. Lo cotidiano hoy es observar procesos de deflagración institucional, destellos de luz, como que el fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional a la presidenta del país. Son una especie de fuego artificial, deslumbra y desaparece. Otros hechos nos irritan, como que al condenado señor Fujimori le asignan combustible y personal, y después de unos días de molestia, todo vuelve a la normalidad. ¿El mal se banaliza, como sostiene Hannah Arendt, o solo se ha normalizado como inevitable? Claro, el señor Fujimori institucionalizó unas verdades supremas para él, para sus descendientes y partidarios. Roba, pero haz. Salte con tu gusto. Sé macho. Pero las instituciones también vienen implosionándose. Significa que sus decisiones reflejan la miseria intelectual y el deshonor que anima a sus integrantes. El Congreso de la República se constituye en la cabeza visible del mal en el país, de la pobreza intelectual y moral de la gran mayoría de congresistas. Su deslegitimación social
es un hecho irreversible y ello en alianza repudiable con la institución llamada presidencia del país. Ello seguirá sucediendo de esa y no de otra manera, con deflagración e implosión, hasta que llegue el momento de que todo estalle y surja la explosión institucional. Las familias y organizaciones de la sociedad civil, hastiadas de la podredumbre institucional que los rodea, harán prevalecer lo que todo humano tiene de desmesura, locura e irracionalidad. Humano que aprende de sus errores, de su amor por el otro, que muestra su sentido de pertenencia a su familia y su país, y a pesar de este mundo globalizado que también nos domina y contamina con su estructura inmoral de gobierno, hay historias y razones para que los peruanos de bien podamos observar una luz en el horizonte para nuestro destino más seguro que incierto. Excelente y convincente la intervención. Ahora vamos a hablar de historia inmediata del mes de mayo del año 2024, es decir, de ahorita, con una oración al Divino Hacedor, rogándole auxilio y piedad por el Perú educativo. Ante la agresiva iniciativa del innombrable Congreso peruano que autoriza la creación de 35 nuevas universidades, la población no reaccionó y no tomó en cuenta que esa demagógica y destructiva decisión es una declaratoria de guerra a la educación en nuestro país. Proponer crear 35 universidades es un estropicio, cuando hay más de 143 universidades, 51 públicas y 92 universidades privadas, muchas de ellas rengas, otras cojas, y numerosas universidades cojatas y otras cojinovas, como la Universidad Alas Peruanas, que es una cofradía iletrada de alto vuelo cuyas alas abanican la impostura académica. En ese desconcierto tenemos que en el Perú hay pocas universidades sanas y respetables que posibilitan engrandecer la mente de alumnos y profesores. Es un despropósito injustificable crear universidades sin evidente necesidad social y científica, que además se convertirán en credenciales académicas falsas que no dispondrán de infraestructura adecuada, ni de formalización de planes de gobierno, y menos de currículo y plan de estudios, pese a que, caso de ser creadas, gozarán de un plazo determinado para acondicionarse. Culminando el plazo, se tendrá como resultado mentiras encubiertas. Con todo, avalar la flotación del provincianismo y del sentir emergente no es conveniente. Creando universidades solo se sacian expectativas chauvinistas de negociantes cuyo crecimiento económico pasa por crecer con la mala educación, volviéndolo lucrativo negocio. La educación universitaria es filón, es cantera y es mina inagotable. ¿Qué peruano o peruana no desea obtener el título, subir de estatus y quizá contribuir al desarrollo del Perú, siempre y cuando haya estudiado en universidades de seriedad académica y científica? Esta lectura que usted escucha es una historia inmediata que pretende alertar sobre la ignominia de crear más universidades mediante iniciativas demagógicas que perpetra el aglomerante de clubes políticos de coyuntura mal llamadas formaciones partidarias. Ante ese escenario infernal se invoca a la población de fe y de esperanza adicta a la divinidad que eleve y enderece sus plegarias al divino hacedor y que impida la creación de más universidades en el Perú. ¿Qué debemos hacer ahora? Rezar. Señor del altar mayor, impide que las casas de estudios superiores se conviertan en casas de estudios inferiores, donde conocer será desconocer, donde hacer será deshacer y perecer, donde pensar será vagar para luego plagiar, y donde enseñar será engañar. Señor del altar mayor, dale a Valdemar Cerrón un coscorrón en el mojinete de su testa dura,
e impide que crezca la mala hierba para no tener un palmarés invertido con cientos de jóvenes ilustres que, al igual que en el nivel de educación inicial, tengan dificultades de comprensión lectora. Impide, divinidad del altar mayor, que la clase política envenene a nuestra juventud y traslada la sede del Congreso de la República a la quebrada del Cenepa. Hágase su voluntad, Señor, tu voluntad, por favor, porque ahora los peruanos carecemos de voluntad. Amén. Bueno, ahora en nuestra tercera estación, después de esta oración, vamos a hablar de el poder en su segunda instancia. Hablamos en el anterior programa sobre el poder político y de quienes usurpan esa noble condición de conducta y hasta de liderazgo social. Hablaremos más en abstracto sobre los componentes y condicionantes de la ética en el poder, es decir, del hacer y producir bien de manera honorable y desprendida, sin usufructo personal de esa tendencia natural a mandar, a ordenar y a disponer que otros ejecutan. El poder. Claro. La vez pasada habíamos quedado, Nacho, en que el rol de la intelectualidad en el manejo del poder es supremamente importante. ¿En qué sentido? En que hay unos estudios que han hecho, ¿no?, algunos investigadores, etcétera, básicamente europeos, que dicen que para que un país deje de ser tecnológicamente dependiente de otros, lo que antes llamaban el centro y la periferia, ¿no es cierto?, necesita una condición sine qua non, es una élite de gobierno que tenga autonomía para pensar. Entonces, la autonomía para pensar se refleja en lo siguiente, en que el intelecto observa los hechos de su realidad, ¿no es cierto?, y para querer gobernar los analiza profundamente en sus causas, no solo individuales, en sus causas, digamos, de grupo social, de ubicación geográfica, sino también las causas estructurales, porque hay muchas leyes que generan diferencias, generan desigualdades, ¿no? De manera tal que ese enfoque racional es también profundamente ético, en términos de que se respeta la capacidad independiente de la voluntad de asumir el poder para lograr el bien común. Ahora, tú has dicho una cosa importante, es decir, la gente bien pensante, la honorabilidad, una especie de élite de pensadores que hagan unas propuestas adecuadas y oportunas para el desarrollo del poder. Pero en este momento estamos viendo la declinación y el retroceso del Estado en el manejo del poder. Quienes están manejando el poder en la mayoría de los casos son los medios de comunicación, son los empresarios consorciados en equipos, etcétera. Y entonces el Estado, para sobrevivir, o este gobierno, ha dado marcha atrás y entonces estamos en un quilombo. El problema es ese. No tenemos élites de gobierno con capacidad pensante, ya sea racional y ética, ¿no? Ya. Vamos a poner un ejemplo clarísimo, el ejemplo de la salud. Se supone que el sistema nacional de salud, que obviamente está fragmentado, está descoordinado, lo que fuera, ¿no es cierto?, tiene instituciones como el Colegio Médico, tiene la Federación Médica, todas las profesiones de la salud tienen sus colegios, están aglutinados, el colegio obstetra, el colegio cirujano dentistas, etcétera, ¿no?, todos. Esa es una fuerza organizativa potente. Pero ¿qué sucede? Son absolutamente irrelevantes para el ejercicio del poder en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque quienes son los actores son, obviamente, los profesionales, las personas son los actores de las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ahí conviene? Lo que ahí conviene en el sistema de salud es esta palabra que define el sistema de gobierno, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, que se llama negocio. El negocio, ese es el problema que digamos,
perturba, es el término que pudre a las personas, ¿no? El negocio de la salud. Hay una clínica y la clínica, bueno, acá en nuestro medio hay ahora mucho más clínicas que hace 15 años atrás o 20 años atrás, ¿no? La clínica, Nacho, te cobra más de lo que debe cobrar, uno. Segundo, al paciente le obliga a cobrar en la farmacia, que es de la clínica. Y tercero, le obliga a sacarse los análisis auxiliares y diagnóstico en los laboratorios y los de imágenes radiológicas, que también son propiedad de la clínica. Entonces es un monopolio. Un circuito, claro. Un circuito. Entonces, ¿quién domina eso? Entonces, hay un poder ahí que es el del negocio, esa es la poderosa industria médica y la industria de la tecnología del diagnóstico y del tratamiento. Cuando se mete el negocio de por medio y cuando está el dinero se perturba y se disturba todo. La ética, básicamente, dice, el poder no solo corrompe, sino también oprime. Y el instrumento para eso es, lamentablemente, pues, los médicos, si yo soy apolítico, yo me visto de blanco, me pongo camisa Impoluto. blanca, zapatos blancos, calzoncillo blanco, media blanca, zapatos blancos. Soy limpio y puro porque, carajo, la higiene. Como decía Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Manos limpias, uñas sucias, ¿no? Una cosa de pero los médicos también se limpian las uñas, pero bueno, igualito es. Pero con el guante para esperar, ¿no? Para la operación. Pero hay un asunto, se creó el Acuerdo Nacional como una instancia de conjunción de reflexión para que se apliquen planes y programas consensuados y se tenga visibilidad en la gestión. Este acuerdo nacional que lo dirigió y que creo hasta ahora lo dirige un pensador lúcido como Max Hernández, ha desaparecido del escenario porque cada uno quiere bailar con su propio pañuelo y cuando ya les es difícil hacen las negociaciones bajo cuerda y en la trasnoche debajo de la mesa. Es decir, debería funcionar el acuerdo nacional, que eso implica, por ejemplo, que haya un poder de la intelectualidad, que fortalezca la visibilidad de las instituciones y que sepamos qué es lo que va a suceder, porque nuestro mañana está oscuro en el manejo del poder. ¿No? Los congresistas de la noche a la mañana sacan leyes totalmente descabelladas que favorecen a grupos de poder, etc. Ya lo dijo un analista, que estamos en un narcoestado y que estamos en una especie de descalabro nacional. ¿Por qué no se utiliza de manera ética, como has dicho, el poder, ¿no? Y claro, el acuerdo nacional, eso lo formó Toledo, ¿no es cierto? Y trajo los partidos, etcétera. Pero desde que, por ejemplo, leí su primer acuerdo nacional y veo lo de educación, veo lo de salud, lo de agricultura y sus propuestas, obviamente el hilo conductor de todas sus propuestas son siempre cómo hacer para construir un negocio. No es el acuerdo nacional, no, los que estaban ahí no tienen eso que es indispensable en la ética. ¿Cuál es? Observar los hechos. No copiar de un sitio a otro, tampoco hacer lo que de otras agencias te dicen que hay que hacer o los intereses partidarios te dicen que hay que hacer. Entonces, juntar esas personas que no constituyen en sí una élite pensante autónoma. Entonces, eso por eso no ha funcionado. ¿Cuándo ha funcionado? No ha funcionado. Pero también porque ha sido boicoteado, ha sido bombardeado desde adentro, ¿no? Es decir, no se le ha dado el valor del caso, porque normalmente lo perfecto es enemigo de lo posible, de lo real, ¿no? Entonces, de todas maneras, era un camino que estaba trazado y que se ha debido transitar para ir allanando las cosas, las imperfecciones, porque es una especie de instancia no vinculante, pero que sí establecía una visibilidad para, bueno, que el poder no sea pues manejado de esa manera tan oscura, tan impertinente e improvisada, ¿no? Imprevista además. Claro. Obviamente era mejor que exista a que no exista. Claro. Obviamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ahora sucede? Ahora estamos en el caos ético, yo digo, más profundo que el país tiene. Porque nadie revela los hechos de la realidad éticamente. ¿Cuál es? El bien común que se
dispara en unas diferencias astronómicas, diferencias que ya no solo son injustas, sino son de perversidad, de maldad en el país, ¿no? Y dicen que están trabajando, ¿no están trabajando para qué? Es decir, los que llegan al gobierno esperan que haya un terremoto como en Ica para después de 10, 15 años hacer uso de los presupuestos y no resuelven ningún Sin problema. resultados. Se han resuelto, obviamente, sus problemas partidarios o familiares de repente, ¿no? Pero de todas maneras, para que haya una especie de plataforma ética, es necesario que estas instancias, que no están sobre la base de los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo, poder judicial, etcétera, y de otros poderes intermedios que están usando, hasta la policía tiene poder, como hemos hablado la vez pasada, hasta los sacerdotes, la religión, los curas tienen poder, los católicos, etcétera, se puede establecer esos espacios, porque yo creo, y estoy persuadido porque en este momento de crisis no tenemos hacia dónde salir, que haya una función social de los intelectuales. Claro que en el país estamos tan primitivamente sintiendo esto que desvaloramos la importancia de los intelectuales y los creemos descabellados o que están fuera de foco, cuando el intelectual, si tiene la oportunidad de trabajar asociadamente, podría establecer y poner salidas adecuadas para el país, ¿no? Ahora los intelectuales, bueno, parecen avestruces, dicen una cosa y después meten la cabeza dentro de su agujero, ¿no? Es decir, no hay continuidad, no hay persistencia, no hay capacidad de lucha. Has tocado un punto sensible, un punto neurálgico. Hablábamos hace un rato de los colegios profesionales. ¿Qué colegio profesional no tiene su código de ética? El código deontológico. Código deontológico. Es una receta de cocina, ¿no? No debes hacer esto, no debes hacer aquello. Hay un código de la responsabilidad social del funcionario público. Están pegados en carteles en las oficinas, etcétera, ¿no? Todo el mundo lo mira de reojo, pero el problema es que no se interioriza en el ser pensante, digamos así, en el alma del ciudadano, en el alma de la familia. ¿Por qué? Ese es el tema central. ¿Por qué? Porque todo eso que dice que hay que hacer, que no hay que hacer, que hay que hacer, que no hay que hacer, es como, ni siquiera como el mandamiento de la Biblia, ¿no? Sino son cosas que vienen copiadas. No vienen de una observación participante, no vienen desde la propia ciudadanía, no sabemos ni siquiera cómo somos para decir qué es lo ético para nosotros. Y los ministerios ejercen el poder creyendo que lo que ellos plantean es la verdad única y absorbente. En un país heterogéneo quieren homogeneizar todas las medidas de intervención, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esa carencia efectiva de visibilidad en el ejercicio del poder e introducirle el componente ético que es fundamental? Obviamente, Nacho, la raíz de fondo está en reconstruir familia, uno, porque la ética es desde el vientre materno de la familia. Pero para que exista esa familia, bueno, los padres han tenido que tener también familia y también una educación primaria y secundaria sólida, sostenida, y una formación universitaria. Tú has hecho una historia reciente de las universidades y eso es una calamidad nacional. Pero también habría que darles a la familia una especie de electroshock, porque yo siempre he dicho, la familia es el origen de la salud, pero también es el incubamiento de la enfermedad, porque de ahí aparecen las enfermedades, no solamente las enfermedades y patologías clínicas, sino las perturbaciones, las distorsiones. Tenemos en el país ahora, Ismaco, que el 40% de la juventud quiere irse del país para vivir en otra parte, o sea, despojarse del sentido de peruanidad, de pertenencia, de identidad. Dice, bueno, con nosotros no basta, ¿no? Como dijeron en la época de los Tupamaros en el Uruguay, el último que cierre la puerta, ¿no? Ahora, me has hecho acordar una cosa. La televisión, los programas de televisión, noticieros, los programas humorísticos, ¿cuál es su raíz ética? ¿No? Es decir, nos contamina diciéndonos que hagamos lo que no somos para hacer. Nos imponen maneras de ser, pensar y sentir que no es del pueblo peruano y nos aturde y nos dice, bueno, entonces finalmente quedamos en duda, ¿quién soy? ¿No? Yo lo he visto en Paruro, en Cusco, lo he visto con gente campesina ahí que por primera vez tienen televisión, por ejemplo, y están mirando telenovelas, están mirando cosas, se quedan aturdidas y como ven su realidad y ven esa cosa que nunca han visto,
se deprime, pues, ¿no? Y entonces la depresión se incrementa, ¿no? Es decir, la televisión también juega un rol potente. Claro, eso es lo que habíamos conversado antes, ¿no? De que el Estado mismo se ha visto arrinconado por los medios de comunicación, por los consorcios empresariales, es decir, aquí el poder se ha ejercido y se ha diversificado de una manera negativa, porque los que deben ejercer el poder con líneas claras y con visibilidad no lo hacen, han retrocedido, ¿no? Entonces, es una crisis terrible, de no se sabe cuándo podremos salir adelante, pero ya estamos ejercitando, haciendo una calistenia para conversar estas cosas. El poder también está en manos de la población, pero no en el sentido demagógico de la verdad del pueblo, etcétera, que son verdades parciales. El poder se ejerce y la población debería empezar a analizar las condicionantes que estamos viviendo y buscar salidas adecuadas, ¿no? Porque la democracia representativa ya está periclitando, es como que estuviéramos pretendiendo nadar en un pantano, y en el pantano no se puede nadar, lo único que hay que hacer es ni siquiera chapalear, tratar de sobrevivir para salir de ello, ¿no? Sí, pues, lamentablemente es así, ¿no? Y otra raíz es que es tan sucio lo que estamos viviendo, tan sucio para las personas honestas, decentes, que estas mismas personas, familias, se retraen. Y algunos medios que yo conozco, Nacho, decentes, íntegros moralmente, en política no me meto, yo no soy así, ¿no? Yo soy limpio y no se mete, entonces deja esas el personas país. tienen moral, pero no ética. Ahora, pues porque la ética es social, la ética es enfrentar las adversidades. Bueno, hemos conversado sobre el poder en esta instancia, esperemos que hayamos saciado las expectativas de ustedes, pero este es un asunto complejo. Las mayores definiciones, las complementaciones ya corren por cuenta de ustedes. Es decir, que admitan que el poder no solamente lo deben usufructuar y utilizar indiscriminadamente los poderosos, sino la propia población a través de sus organizaciones. Así estén medias decapitadas como eran tan vigentes e importantes los sindicatos hace 30 o más años en el país. Nos vamos a nuestra cuarta instancia. Qué apreciable es Vivaldi en las 4 estaciones. Y bueno, estamos entrando en el otoño, pero ya parece un otoño invernal. Vamos con yo tengo una anécdota que justo pensando en el poder y lo que decía Odría, hechos y no palabras, etcétera, se me ha venido a la memoria una anécdota de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw está un domingo en el jardincito que tiene frente a su domicilio, ¿no? Su chalet allí. Y entonces Bernard Shaw está regando sus plantitas. Y en ese momento la vecina de al lado con su familia salen y pasan por la acera y lo saludan, doctor Shaw, buenos días, le dicen, qué gusto, doctor. Trabajando. No, señora, le dice, descansando. La mujer lo mira perpleja, pero se sigue. Supongo que están yendo a la misa y después de un par de horas regresan y lo ven a Bernard Shaw ya no regando, sino en su hamaca, está con su pipa, fumando. Gusto, doctor Shaw, descansando, le dice. No, señora, trabajando. Es decir, pensando, porque pensar es trabajar. Bueno, esta es una anécdota de un fabiano extraordinario, muy ocurrente, irónico y cáustico, como era George Bernard Shaw. Bueno, vamos a una anécdota también complementaria de Manuel Acosta Ojeda, un gran compositor de madre, etcétera, de varias canciones. Lo conocí yo una vez en Tacna. Él nació en 1930 y murió hace 9 años, el 2015, a los 85 años de edad. Y era un hombre realmente estentorio, fabuloso, agradable, carismático, y organizaba las fiestas y era casi el centro de reunión, ¿no? Él nació en Lima y murió en Lima, pero pese a todo ello, era un gran peruano. En una reunión, como se estaba discutiendo y conversando, repicando las guitarras, cantando, se hablaba ya de esas ínfulas de los chilenos de pretender apropiarse de todos los productos y las comidas chilenas, peruanas, y entonces se habló del pisco.
y del pisco chileno. Y entonces la gente empezó a disgustarse, pero ¡pum!, levantó la voz y se paró y Manuel Acosta Ojeda dijo: basta de seguir hablando mal del pisco chileno. ¿No se dan cuenta que Chile es un país hermano? No nos conduce a nada ser ingratos. El pisco chileno es muy bueno. Yo lo uso siempre para limpiar mis ventanas. Bueno, así la anécdota. Bueno, ahora nos vamos a la biografía. Vamos a hacer una síntesis del pensamiento de un humanista francés, Edgar Morin. Era un sociólogo, antropólogo francés. Nació en París en el año 1921. Estudió en la Sorbona y en la Universidad de Toulouse. Licenciado en Geografía, Historia y en Derecho en 1942. Cursó posteriormente estudios universitarios en Sociología, Economía y Filosofía. En la Segunda Gran Guerra fue militante de la resistencia francesa contra la ocupación nazi y más tarde miembro del Partido Comunista Francés hasta 1951, año en que fue expulsado por su anti-estalinismo. Pese a que desde su abandono del Partido Comunista no militó en ningún partido, nunca dejó de interesarse ni participar en política. Edgar Morin es considerado como uno de los grandes pensadores franceses actuales. Tiene 102 años, específicamente por sus investigaciones y publicaciones orientadas por una lógica diferente que se sustenta en que él dice que para entender y comprender cualquier realidad humana es preciso integrar diferentes niveles, desde la realidad biológica hasta la mitológica, surgiendo en él también la necesidad de integrar la información de diversas disciplinas, desde la etnografía hasta la historia de las religiones, por ejemplo. Sostiene que el enorme progreso del conocimiento científico, paradójicamente, acrecienta la incertidumbre que ya es insuperable. El surgimiento de lo no simplificable, de lo incierto, de lo confuso, es inseparable de los nuevos desarrollos de la ciencia en el siglo XX. La ciencia actual, para Morin, es sin conciencia. Ciencia sin conciencia. A veces dice ciencia ciega también, ¿no? Es incapaz esta ciencia de concebirse como una práctica social, incapaz de controlar y de examinar reflexivamente el poder surgido de su propio saber. Edgar Morin plantea que es indispensable redefinir el concepto de razón imperante en todo el mundo desde René Descartes. Elabora su teoría de la complejidad de lo real, donde en la observación objetiva de hechos y situaciones se pierden las distinciones de los límites, donde el desorden, el azar y la incertidumbre irrumpen en estos hechos y situaciones de la realidad, donde el sujeto observador y el objeto observado comienzan a confundirse. Describe los principios de la dialógica, que no es dialéctica, de la recursividad, en el que entre la causa y efecto en un hecho de la realidad existe confusión. El efecto también produce la causa. Al inducir, siempre se deduce. No existe lo uno sin lo otro. Y de la realidad como holograma, en que la parte de algo contiene en realidad el todo. El replanteamiento de la racionalidad responde a la crisis producida en este tiempo denominado postmoderno y que afecta profundamente a la idea de ciencia, de progreso, de civilización. El futuro es incierto. El desafío contemporáneo para Edgar Morin es pensar diferente, ya que todos los grandes cambios en la historia humana han sido victorias de lo improbable.
Éticamente define este mundo global como una especie de barbarie civilizada, en la que la técnica y la burocracia, la especialización y la compartimentación aumentan la crueldad por indiferencia y ceguera. La dependencia al dinero, la independencia por el dinero y el poder del dinero generalizan y amplifican lo que denomina avideces despiadadas. Una de las causas del mal está en la convicción de poseer el bien, de que uno es poseído por el bien, lo que ha producido innumerables masacres, persecuciones, guerras religiosas, nacionales y civiles. Lectura de Morín es indispensable. Nos vamos a nuestra última estación, poesía, y un poema considerado uno de los más contundentes, trascendentes y conmovedores de la producción de César Vallejo y de la poesía mundial, Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Los vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente y abrazó al primer hombre y echóse a andar. Escrito por César Vallejo el 10 de noviembre de 1937, más exactamente publicado. La coda es que el combatiente, el luchador, así haya desaparecido físicamente, así haya muerto, no muere. La lucha es la voz. Con nosotros hasta el próximo programa.